Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Aquí estoy en el día de hoy haciendo un live como cada semana, tratando de, disculpen unos pequeños problemas técnicos, eh, estamos haciendo un live como cada semana, les decía, para hablar un poco de inmigración y darle unos tips importantes acerca de cómo hacer el proceso, los diferentes tipos de proceso y cómo evitar los errores más comunes para que no les ocurra a ustedes. Basado en las experiencias anteriores que hemos tenido. Tenemos oficinas en Miami y Hialeah. Recuerden siempre, nos pueden llamar al teléfono 305-261-7000. También tenemos nuevas redes sociales que nos pueden seguir. Estas redes sociales solamente estamos posteando contenido exclusivamente de inmigración y entonces ahí las pueden ver debajo. Nos pueden seguir. Ahí tenemos tips, tenemos muchas experiencias, respondemos a sus preguntas directamente. Si nos las hacen, les vamos a hacer un video y les vamos a responder. Es decir, escríbanos, que estamos súper atentos a estas redes sociales y vamos a estar haciendo todo lo posible para que ustedes reciban el mensaje lo más pronto que podamos. Nada, estamos aquí como cada semana les dije. Yo quiero empezar primero hablando acerca un poco de información general y darle unos tips, como le comenté al principio, y para que ustedes eviten los errores más comunes. En los últimos días hemos tenido muchas noticias acerca de inmigración y nuevos procesos que se van a presentar en la frontera y se van a presentar en todo Centroamérica y Sudamérica para pedir parol, para pedir asilo. Y entonces, bueno, quería hablarles un poco acerca de esto. Principalmente, muchas personas me preguntan cómo pedir asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora, la solución para pedir asilo en la frontera sur de los Estados Unidos es a través de la aplicación CBP One. Si te encuentras en el norte o centro de México, podemos pedir asilo a través de la aplicación de CBP One. Nos vamos a presentar a un punto fronterizo de la frontera sur y vamos a poder entrar a los Estados Unidos. Eso es lo más importante. Lo otro que hay que tener siempre en cuenta es no presentarse en la frontera de forma ilegal. Esto nos va a hacer imposible después, si lo hacemos, aplicar al parol y también aplicar a este programa de CBP One que nos permite, por supuesto, presentarnos en la frontera. Recordar, CBP One, si estás en el norte o centro de México, puedes sacar una cita con CBP One y solicitar asilo una vez que te llegue el turno en la frontera basado en persecución, miedo, que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un asilo o pasar una entrevista de miedo creíble. Ahora, otra pregunta que nos hacen mucho es qué hacer si entré con la aplicación de CBP One, pero en vez de haberme marcado como Arriving Alien, me marcaron como Alien Present. Entonces, esto cambia mi proceso por completo. ¿Qué hacer si hay este error de marcado en la casilla? Tienes que tener un abogado que te comunique con ICE para que ICE corrija este NTA y te marquen como un arriving alien y, si es posible, solicitar un parol para que después puedas hacer ajuste de estatus si eres cubano, por supuesto. Ahora, una pregunta y un error bien común que hay que tener bien en cuenta, que para el reloj de permiso de trabajo. Esto es algo que tenemos día a día en nuestra oficina, que los clientes dicen, tenía 120 días y ahora apliqué mi permiso de trabajo y me dijeron que no tengo los 150 y por mi cálculo ya llevo como 200. Pero cuando llamamos al reloj de la corte, ¿qué pasa? El reloj sigue en 120. Cuando podemos hacer un poco de investigación con el cliente, nos damos cuenta que qué es lo que sucedió. Entonces, esto es lo siguiente. ¿Cuál es el error más común que para el reloj de permiso de trabajo? Ir a la corte sin abogado. Si tú vas a tu master hearing sin abogado, eso automáticamente te va a parar el reloj porque el juez te va a dar tiempo para que te busques representación y te va a parar tu reloj de permiso de trabajo y no vas a poder hacer tu permiso de trabajo a los 150 días si no has llegado a los 150 días para ese momento. Recuerden, no vayan a la corte sin abogado porque se te va a parar tu reloj de permiso de trabajo. Hay muchas otras cosas que también paran este reloj. Cualquier problema que cause delay, es decir, demora en el proceso de adjudicación de tu asilo o del proceso de removal tuyo, eso va a parar el reloj. Pero el más común es ir a la corte sin abogado. Muchas otras personas nos preguntan qué evidencia tenemos que tener para poder ganar el caso de asilo. El caso de asilo es bien complicado ganarlo, pero ¿qué evidencia tenemos que tener? La más importante es tener evidencias de testigos presenciales, testigos que nos den testimonios en forma de affidavit, la propia testimonio del
cliente, de la persona que está, el respondent que está aplicando para asilo, es importante que esta persona pueda demostrar miedo de persecución basado en persecución pasada o persecución futura. Es decir, si nosotros logramos demostrar que la persona, el respondent, tiene miedo basado en persecución en account de race, nationality, political opinion, religion, entonces podemos hacer un caso de asilo. Pero ¿qué es evidencia? Principalmente necesitamos testigos, ya sea presenciales o en forma de affidavit. Uno de los testigos más importantes es el propio respondent. Por eso es importante tener bien preparado todo el testimonio de la persona para mostrarle al juez y al gobierno la historia de la forma que ellos van a oírla para poder adjudicar tu caso. Después me dicen las personas muchas veces que qué pasa si pierdo mi asilo y cuánto tiempo tengo para apelar esa decisión del juez de inmigración. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para apelar la decisión de un juez de inmigración? 30 días frente al Board of Immigration Appeals. Tienes 30 días para apelar. Pero lo importante de estos 30 días no es que tienes 30 días para apelar, sino que el Board of Immigration Appeal tiene que recibir la apelación dentro de 30 días. No te puedes pasar ni un día, es decir, tienes que estar seguro que cuando lo mandes por correo postal o por cualquier courier que vas a usar, tienes que recibirlo antes de los 30 días. Y esto es lo que va a hacer que ellos puedan adjudicar tu apelación. Ahora, una pregunta muy común que se deriva de esto es si la deportación mía se va a parar automáticamente mientras el proceso de apelación esté pendiente. La respuesta para esto es sí. Tu proceso de deportación se va a parar mientras tengas una apelación pendiente frente al Board of Immigration Appeal. Esto es automático y no tienes que solicitar que se pare la deportación. Tenemos también muchas preguntas de la audiencia que quisiéramos ahora tratar de responder. Aquí tenemos una que dice, si una persona cubana que está de turismo pide asilo en Guatemala y después quiere pedir asilo en los Estados Unidos, ¿cómo sería? Bueno, esto es importante, esto es bien común, porque hay una regla en inmigración que dice que si tú tienes asilo en otro país, tú no puedes pedir asilo en los Estados Unidos a no ser que demuestres persecución en cada país de lo cual tú eres residente, ciudadano o asilado, porque si no lo haces y no demuestras persecución en Guatemala, en tu ejemplo, entonces puedes ser deportada a Guatemala. Eso sencillamente, a Cuba no vas a ser deportada, pero a Guatemala sí puedes ser deportada. Por eso es importante demostrar persecución en cada país de que la persona sea ciudadano, residente o asilado o refugiado. Déjame ver si tenemos otra. Mi hijo es F2B, está en Cuba con fecha de prioridad para mayo de 2017. Ahora le puse el parol humanitario del 16 de febrero. ¿Qué pasa con esta nueva ley? Bueno, hasta ahora estamos viendo que muchas personas que van a ser beneficiados por el parol de reunificación familiar para Ecuador, para Colombia, para estos países, se va a parar. Si tú eres beneficiario de una petición familiar, no vas a ser posible de aplicar a esto. Hasta ahora, con el parol de los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, no hay nada que diga que afecte esto. Ellos dijeron, el gobierno, el DHS dijo que se va a mantener dando las visas cada los travel authorization hasta 30,000 por mes para estos 4 países, así que con este programa todo se mantiene igual. Dice otra persona, Antonio, ¿cómo puedo presentar o organizar un caso de asilo desde Colombia con la nueva ley siendo venezolano? Bueno, si estás en Colombia, lo más importante es ver si tú estás en Colombia y eres colombiano o eres venezolano. Si eres colombiano y venezolano, hay que presentar el caso de asilo y que probar persecución en ambos países, ya basado en cualquiera de las 5 categorías. Tenemos que probar persecución de los 5 países. Si estás en centro o estás en el norte de México, a través de CBP One se puede pedir una cita y te puedes presentar al punto fronterizo y de esa forma ahí puedes coger tu entrevista y poder entrar a los Estados Unidos y después hacer tu caso de asilo una vez que estés dentro de los Estados Unidos. A ver si tenemos otra. Abogados, fotos, declarantes y una historia son pruebas para los asilos. Sí, por supuesto. Como dije, testigos presenciales. Cuando me refiero a presenciales, me refiero a personas que puedas poner en el estrado para testificar, para que sean direct examen, es decir, que lo entreviste el abogado defensor, que lo entreviste el abogado del gobierno, para que sea cross-examen. Esos son los más importantes, pero también podemos tener fotos, videos, country conditions, testigos en forma de affidavit, declaración, audios, fotos, es decir, todo tipo de evidencia que podemos usar, la podemos usar para el caso de asilo. A ver si tenemos alguna otra.
Muchas gracias, de Cuba, saludos, bendiciones. Entonces, bueno, nada, en el día de hoy, recuerden, le dimos tips importantes acerca de cómo pedir tu asilo en la frontera de Estados Unidos, qué hacer si te marcaron como arriving alien present y en vez de arriving alien, evidencias importantes, recordar que tenemos nuevas redes sociales, que tenemos estas redes sociales que vamos a estar mostrando contenido exclusivamente de inmigración. También tenemos el teléfono de nosotros y bueno, toda esta información la pueden ver en este live. Contáctenos si tienen cualquier duda, cualquier problema o si necesitan ayuda con cualquier caso, algún familiar, algún amigo. Tenemos oficinas en Miami, Hialeah. Ahí están viendo nuestro teléfono debajo. Pueden llamarnos. Tenemos call center funcionando 24 horas al día. Si no le podemos devolver la llamada, la devolveremos al día siguiente. Un saludo y nos vemos en la próxima.